En esta ocasión tenemos la fortuna de contar con la presencia, el apoyo y la amistad naciente en este equipo de trabajo con el maestro Manuel Castells, un pensador que ya durante varias décadas nos ha venido dando una serie de conocimientos que hemos aplicado a muchas de nuestras investigaciones y nuestras reflexiones. En esta ocasión nos van a acompañar también la doctora María Teresa Pérez y la doctora María Luisa García Llerena, profesoras e investigadores del INCIUDADES, que nos van a apoyar con la entrevista a nuestro invitado. Manuel, queríamos preguntarte, primeramente, ahora en la Feria del Libro, estuviste presentando tu libro Testimonio Viviendo Historia el día sábado. Cuéntanos un poco del contenido del libro. Gracias, querida colega. Bueno, este es un libro totalmente distinto de todos los demás que he hecho. Yo, mi vida, he publicado 40 libros y ninguno era personal. Todos han sido libros de investigación, generalmente más empíricos que teóricos, pero también teóricos, en el que yo no aparecía como persona. En este aparezco, pero de alguna manera, es decir, no es una biografía para nada, porque las biografías son personales y mi privacidad no la comparto. Así es. Pero son a sugerencia de muchas gentes que dicen, bueno, has vivido tantas cosas en tantas partes que podía ser más que tu testimonio tuyo sobre elementos que han pasado. Y eso es lo que es el libro. Entonces, ¿en qué elementos podrían ser de más interés en general? El primer capítulo del libro es sobre el movimiento de mayo del 68, que empezó literalmente en mi clase. No lo hice yo, lo hicieron mis estudiantes, en particular el famoso líder Cohn-Bendit, en el campus de Nanterre de la Universidad de París. Digo que empezó en mi clase porque cuando la policía entró a la universidad para empezar a reprimir el movimiento, mis estudiantes, sin que yo dijera nada, agarraron las sillas y bombardearon a la policía. Hicieron su barricada. Y a partir, no, les cayó la cabeza a la policía. Okay. A partir de ahí ya se desencadenó todo y fue un movimiento rebotado en todo el mundo, conocido, comentado. ¿Qué es lo que yo aporto ahí en lugar de solo describir? Lo que ahí me di cuenta, ese movimiento nunca llegó a nada político, de cambio de poder político. Al contrario, la gente tuvo miedo y en las elecciones 2 meses después votaron a la derecha. Pero ese movimiento surgieron ideas que en ese momento no eran populares y de Europa además pasaron al mundo: feminismo, ecologismo, solidaridad internacional, lucha por la paz, democracia de verdad. Todo eso, que ahora es el programa mínimo de todas las fuerzas progresistas, surgió de ese movimiento. Por eso tuvo tanta repercusión. Y eso a mí me convenció de algo fundamental, que los motores del cambio en las sociedades son los movimientos sociales. Pero que los movimientos sociales no son movimientos políticos. Tienen efectos políticos, pero no son lo mismo. ¿Qué quiere decir? Un movimiento político es el que toma como horizonte el influenciar o entrar en el poder del Estado. Los movimientos sociales son movimientos culturales, son movimientos para ganar las mentes. Luego, entre las mentes y el Estado hay partidos políticos, hay burocracias, hay oligarquías y además hay tanques. O sea que la cuestión, el paso no es sencillo, en algunos momentos ocurre, en otros no ocurre. Pero las semillas del cambio social son los movimientos sociales como movimientos culturales. Lo mismo que pasó luego desde el 2010 al 2020, la oleada de movimientos sociales que hubo en todo el mundo, la primavera árabe, el Occupy Wall Street, en Madrid, en todas partes, en más o menos a 100 países y más de 2.000 ciudades. La mayor parte, como político, no solo no conquistaron el poder, sino mucho más, en algunos casos, con los países árabes, provocaron una represión espantosa.
pero las ideas que salieron de ahí también han sido muy importantes. Bueno, entonces, eso es una cosa. Segundo elemento distinto, pero en la misma línea, formas de transformación social. Y ahí retomé la vieja problemática marxista de que las fuerzas productivas eran muy importantes en la transformación de la sociedad y de la vida, y yo viví en el centro, es decir, en Silicon Valley, en Berkeley, el desarrollo de la gran revolución tecnológica en información y en comunicación que ha cambiado nuestro mundo. Y entonces ahí pude observar cómo realmente estas tecnologías creadas no por las grandes empresas, sino por pequeños innovadores, emprendedores, que a partir de su conocimiento, unos hicieron empresas, otros no. Yo siempre cuento el caso de mi amigo Tim Berners-Lee, el creador del World Wide Web, que cuando yo le dije, pero Tim, tú podías haber hecho pagar por cada clic en la web un medio céntimo, serías el mayor rico del mundo. Dice, sí, pero yo lo que quería era cambiar el mundo. Por tanto, Silicon Valley es a la vez eso y luego el desarrollo de, claro, de capitalismo duro y todo eso. Son las dos cosas. Pero también ahí pude, en lugar de simplemente hacer una teoría de, he podido transmitir en ese libro, en ese capítulo, ese tipo de cuestiones. Tercer elemento que para mí fue muy marcante. Yo viví muy de cerca y muy directamente primero la perestroika soviética y después el fin de la Unión Soviética. Entre otras cosas, aparte de participar en los movimientos que hubo dentro de la inteligencia soviética, cuando llegó Yeltsin al poder, me pidieron que yo fuera, que organizara y fuera el presidente del Comité Asesor Internacional para la Transición Política de la Unión Soviética a Rusia. Que lo hice. Pero, acompañado de gente muy buena, lo hice. Lo que pasa es que entendí rápidamente que ellos no querían, como suele ocurrir con los gobiernos, no querían un comité asesor, sino un comité blanqueador que validara, que validara lo que ellos estaban haciendo. Y lo que nos dimos rápidamente cuenta es que ellos lo que querían era, aprovechando que todo en Rusia era propiedad del Estado, ellos ahora tenían el Estado, apropiárselo personalmente. Y lo que la gente llama la mafia rusa nunca existió. Es la nomenclatura del Partido Comunista transformada en oligarquía a través del control de la propiedad en Rusia. Otro elemento marcante del libro, fue mi experiencia, fue mi relación con China desde los años 80 hasta ahora. Y en particular cuando, también por circunstancias interesantes, en 1987 el Consejo de Estado chino, el Instituto de Investigación del Consejo de Estado, que es el máximo poder en China por encima del gobierno, me pidió que fuera a China, con un colega de Stanford también, a evaluar las políticas tecnológicas y de apertura a la economía mundial de China. Yo pedí, a cambio, les pedí esto, es importante que lo diga porque es importante para mí. Mi primera condición es que no me pagaran. Yo no soy consultor, ni he sido, nunca. Soy académico y solamente académico toda mi vida. Y eso me permite, qué tonto, ¿por qué no eres rico? No, pero la libertad, por supuesto, para libertad poder, total. Claro, total. Y a partir de esa libertad es como yo puedo realmente ayudar a los jóvenes a entender. No, y a ser crítico y también y ayudar. Y ser crítico y ayudar. Ayudar o no ayudar, en todo caso, mi forma siempre ha sido, yo le cambio. Ustedes me dan información y yo les doy ideas. Ya está. Yo creo que es un buen trueque en la vida, ¿no? Bueno, y de lo que salió de toda esa historia fue que están totalmente equivocados en su apertura al mundo y a la política tecnológica, y es lo que estaban pensando, es dejar entrar a las empresas multinacionales que llegaran a China, explotaran todo el trabajo chino que quisieran, y ahí les convencí, no, miren, eso no va, porque para explotar ya tienen mexicanos, ya tienen tailandeses, ya tienen medio mundo más fácil de hacer que en China. Lo que ustedes necesitan es tecnología para empezar su propio desarrollo tecnológico. ¿Y a cambio de qué? A cambio de acceso al mercado.
¿Pero era mi idea? No, es que yo había entrevistado a todas las grandes empresas que estaban en China y es lo que me dijeron. Bueno, ahí cambiaron radicalmente su política tecnológica y su política económica la cambiaron a partir del informe que hicimos, que está publicado por Stanford. Cambiaron. Esto era el 87. Bueno, y les fue mucho mejor desde ese punto de vista. Pero yo ahí corté porque en el 89 llegó Tiananmen. Y ahí ya no. Yo estaba porque China se desarrollara para que se incorporaran cientos de millones de personas a la economía mundial y que empezara a haber mucho más intercambio norte-sur. Comunista o no comunista, eso me daba igual. No he sido ni nunca comunista, pero eso no era el criterio. El criterio es lo que a la gente le va mejor. Entonces, Tiananmen ya no, porque ahí ya no entro, y luego interrumpí durante un tiempo hasta que volví a conectar muy fuerte con China a través de la universidad, sobre todo de Tsinghua y otras universidades, y de empresas chinas muy importantes como Huawei, como Tencent, con yo pasé en el 2019, fíjate, todo esto, pero 2 meses en Shenzhen, que es el Silicon Valley chino, y hablando con las empresas de cómo lo hacían, y ahí me di cuenta de la potencia tecnológica que hay en China. La gente, por ejemplo, no sabe que el 5G, todos estamos en 5G, ¿verdad? Lo hizo Huawei. Ok. Fue Huawei primero. Pero no, Huawei son espías. Por favor, espías. La empresa tecnológica más importante del mundo en el aspecto de producción de telecomunicaciones. Bueno, y lo mismo con Tencent. La gente cree que las redes sociales, Tencent no las inventó, obviamente, pero Tencent lleva una política de inversión en redes sociales que es de las más exitosas del mundo. De ahí algo que derivó después, pero que no es Tencent, pero que es muy importante. ¿Quién se iba a imaginar que la red social más popular entre los jóvenes es TikTok? Sí. Y que no son espías chinos tampoco. Entonces, si no entiendes esto desde dentro, yo no puedo entonces enseñar o investigar o discutir. Entonces, esa fue mi vivencia. Y de lo que menos hablo, aunque también hablo, es de mi corta participación como ministro de Universidades en el gobierno socialista español. Simplemente porque no hablo, porque no puedo hablar. No es momento todavía. No. No. Yo tomo muy en serio las promesas constitucionales. Y cuando prometes el cargo de ministro, prometes que no vas a revelar nunca las deliberaciones y las decisiones. Soy el único ministro que lo cumple. Bueno, todo hay que decirlo. Soy el único, pero bueno, ahí está y por eso hay un capítulo, pero como dice mi editora, es el más aburrido. No me dijo, es el único aburrido. El único aburrido. Sí, y bueno, visualizando el tema de las ciudades, la tecnología, todas estas nuevas emergencias de inteligencia artificial, ¿qué piensa usted sobre ese futuro? Bueno, acabo de terminar un nuevo libro, número 41, que se llama La sociedad digital, que ahora está ya en proceso de producción, y era el que examino exactamente todas esas cuestiones, tema por tema por tema. Redes sociales, política, economía, comunicación. Entonces, bueno, entonces, en una palabra, todo el tema de la inteligencia artificial es que por primera vez realmente hay máquinas mucho más capaces de elaborar información de las que había. Esto es un viejo mito, un viejo sueño, pero en realidad ahora son máquinas realmente potentes y capaces de elaborar información. Pero hay dos cosas. Una, contra los mitos que hay por ahí, la inteligencia artificial, incluido el ChatGPT, etc., solamente puede funcionar sobre bases de datos existentes. No tienen un cerebro propio. Claro. O sea, elaboran mejor que nosotros sobre bases de datos. Todo lo que no hay en una base de datos no pueden hacer nada. Claro.
pueden ahí sí intentar proyectar extrapolaciones, pero siempre sobre la base de datos. Segundo, el gran problema de la inteligencia artificial no es ese, no es en sí la tecnología, sino la falta de inteligencia humana. Gran tema. Porque el gran problema de las sociedades del planeta somos nosotros, somos los humanos. Que en el debate histórico entre Hobbes y Rousseau, yo Hobbes, el hombre lobo para el otro hombre, de hecho también se pasó porque los lobos son mucho mejores. Entonces, hablando en serio, la cuestión es que todo lo que hemos hecho en la historia tecnológicamente se utiliza. Todo. Lo nuclear también. Y se utiliza según los criterios de quien tiene poder en cada sociedad. Y por tanto, la inteligencia artificial puede servir para eliminar a los maestros de las escuelas y enchufar a todos los niños y niñas a una máquina y que sea la máquina la que les enseñe, sale más barato, se cobra más, porque es más moderno. Está pasando y puede pasar. Pero el miedo que tenemos es exagerado porque lo que se puede hacer es regular la inteligencia artificial, se puede regular, se está regulando y se va a poder controlar. Por tanto, el gran tema somos los humanos. Y el gran tema de los humanos es que se hace lo que mandan los que tienen poder. Y por tanto, hay que cambiar culturalmente las bases del poder para poder hacer otras cosas. Excelente conclusión. Muchísimas gracias, Manuel, por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Felicidades. Muchas gracias. Nos acompañara. Gracias.